Lo que estás a punto de ver no es ficción. Son 13 misterios reales que en algún momento estuvieron frente a los ojos de miles de personas en internet y que la mayoría prefirió ignorar, porque hay cosas que una vez que las ves no puedes dejar de pensar en ellas. Un juego de computadora que reclutaba personas para una secta sin que nadie lo supiera. Un libro de los años 50 que describía monumentos que todavía no existían. Volantes misteriosos preguntando por tus sueños. Y los usuarios que los investigaron desaparecieron al día siguiente. Una mujer convencida de que un policía controla su cuerpo desde adentro, transmitiéndolo todo en vivo desde hace más de una década. Un cadáver descomponiéndose en tiempo real en YouTube hasta que un día ella se movió. Y un hombre que murió sin que nadie pudiera explicar qué le hicieron dentro de Corea del Norte. Esto no pasó en otro siglo, pasó en internet, en plataformas que tienes abiertas ahora mismo. Y lo más perturbador no es lo que se descubrió, sino todo lo que sigue sin respuesta. Quédate, porque una vez que empiece no vas a querer pausarlo. En abril de 2019 apareció en Reddit una publicación extraña que mostraba páginas de un antiguo libro de viajes llenas de códigos y mapas. Al principio parecían un rompecabezas divertido, pero poco a poco la gente se dio cuenta de que las páginas apuntaban a lugares reales. Alguien en la década de 1950 había ensamblado todo eso deliberadamente, lo había mandado imprimir y lo había vendido como una guía de viaje ordinaria llamada Around the World in 2000 Pictures. Pero este ejemplar en particular no era normal. Estaba repleto de símbolos extraños y escrituras crípticas, líneas en idioma cherokee, códigos secretos y mapas dibujados dentro de pequeños puntos y líneas, como si ocultaran algún enigma. La primera página marcada tenía un nombre, G.B. van der Busman, y la fecha 1838. Debajo había códigos que apuntaban a 5 lugares reales, uno de los cuales llevaba a una imagen oculta de la pirámide de Murphy en Carolina del Norte. Al verificar la imagen, su tamaño resultó ser exactamente de 1838 por 1838 píxeles. Eso significaba que el número 1838 tenía algún significado. Al investigar más, ese número se vinculó con el Sendero de Lágrimas, cuando el gobierno de Estados Unidos forzó a los nativos americanos a abandonar sus tierras para que los blancos pudieran tomarlas, un periodo de gran sufrimiento y numerosas muertes, aunque no está claro si el libro realmente hace referencia a ese evento. Además del número, la gente encontró menciones a puentes antiguos, faros, parques y estaciones de radar de la Guerra Fría. La pirámide de Murphy en particular seguía apareciendo una y otra vez, como si fuera el centro de algo peligroso. Pero lo que más llamó la atención fue un monumento con forma de barco, porque ese monumento no existía en la década de 1950. Es decir, que quien escribió el libro conocía el futuro. Esta creencia se reforzó cuando una frase extraña seguía repitiéndose en el libro. Crossfire Gambit, al buscarla en internet, llevaba a un sitio web secreto moderno con 52 palabras clave, que coincidían exactamente con lo escrito en el libro. Todos pensaron que quizás el dueño de la librería podría aclarar el misterio, pero el propietario dijo que nunca había vendido el libro. En cambio, lo habían recibido por correo junto con documentos masónicos y una nota que lo identificaba como un libro sana. Los lugares que mencionaba no eran ordinarios. Por ejemplo, en sitios como el túnel a ninguna parte, la pirámide de Murphy y la iglesia Na, los exploradores encontraron grafitis de rosas rojas y blancas que coincidían con los 4 grupos de código rojo y 7 blanco del libro, símbolos de palos, de cartas en el orden exacto usado en el cifrado Crossfire Gambit, palabras en cherokee que coincidían con las escritas en el libro y la misma imagen del ojo y el triángulo usada en las páginas. Nadie sabe qué significan, pero siguen despertando la curiosidad de todos. El 30 de abril de 2015, un usuario de Reddit llamado Marcus Shallow compartió que unos pequeños volantes habían aparecido de repente en paredes y postes de Portland, Oregón. Los volantes incluían una pregunta sobre los sueños de la gente junto con un número de teléfono. El texto decía: The Willamette Valley Dream Survey is investigating a recent spike in bizarre, unexplainable dreams. If you have been experiencing any unusual dream activity, you can help by reporting a summary. Al marcar el número, un buzón de voz pedía describir los sueños en detalle. Pero nadie sabía quién escuchaba del otro lado. Un usuario rastreó el número telefónico hasta un campamento de verano alemán, pero el campamento nunca estuvo involucrado en ninguna encuesta de sueños. Como el incidente parecía inofensivo, el caso cayó en el olvido. Pero el 29 de abril de 2020, otro usuario de Reddit llamado AliensDid911 publicó algo similar. Los mismos volantes habían vuelto a aparecer, esta vez en Utah, cerca de Salt Lake City, con las mismas preguntas
llamadas pero diferentes números y un nombre distinto: Happy Valley Dream Survey. Esta vez la gente identificó un patrón más oscuro detrás del asunto. En 2008, Internet se había vuelto loco con un sitio web llamado Thisman.org que mostraba un boceto de un hombre extraño con cejas gruesas y una mirada vacía. Lo perturbador era que miles de personas en todo el mundo afirmaban haber visto ese mismo rostro en sus sueños. Con eso en mente, en 2020 la gente creyó que la encuesta de sueños estaba relacionada. Pero lo que siguió planteó preguntas serias, porque ambos usuarios de Reddit desaparecieron súbitamente de Internet, y sus publicaciones originales también. Era como si alguien hubiera cumplido su objetivo y ahora estuviera borrando rastros. Eso llevó a los investigadores en línea a profundizar, lo que los condujo a un grupo de Portland llamado Futel, que operaba cabinas telefónicas públicas gratuitas, y dentro de su sistema existía algo llamado encuesta de sueños del Valle de Willamette. Alguien incluso usó uno de sus teléfonos para reportar un sueño, pero Futel nunca respondió preguntas. Por el contrario, cuando la gente llamó al número de Utah, recibió una fecha extraña como respuesta: 5 de septiembre de 2020. Al buscarlo en línea, esa fecha estaba vinculada a una cuenta apocalíptica en Reddit que se hacía llamar September 5th Survivor. Claramente, alguien había mezclado la encuesta de sueños con una profecía de catástrofe, lo que hacía que la versión de Utah pareciera montada, pero la de Portland sigue sin resolverse. Chip Chan es una joven surcoreana que ha transmitido su vida en vivo en 4chan desde 2008. En cada transmisión, simplemente se sienta sola en su pequeña habitación con letreros escritos a mano en las paredes. Pero según ella, nunca está sola, porque un hombre al que llama P o Cerdo siempre está con ella, aunque nadie más pueda verlo. Chip Chan cree que P es un policía corrupto que le implantó un dispositivo en el cuerpo, específicamente en el pie, conectado directamente a su cerebro. Según ella, es un arma de control mental que le permite a P ver a través de sus ojos, escuchar lo que escucha e incluso mover su cuerpo cuando quiere. De hecho, nombró su canal de YouTube basándose en esa creencia. Pero las cosas empeoran cuando Chip Chan afirma que usando ese dispositivo, P le provoca erupciones ardientes y la hace sangrar. En un momento incluso asegura que P irrumpe en su casa, la deja inconsciente y la lleva a algún lugar. Al regresar, descubre que sus cosas han desaparecido. Al principio todos pensaron que buscaba atención, pero cuando continuó contando lo mismo año tras año, la gente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Notaron fotos de sus heridas que Chip Chan publicó en línea junto con imágenes de los policías que creía involucrados. Para ella, la policía no eran ayudadores, sino parte del grupo que la lastimaba. En años recientes, comenzó a subir videos de su piel cubierta de hinchazones y heridas abiertas. Pero como los medicamentos no funcionaban, eso reforzó su creencia de que P estaba bloqueando el efecto de los fármacos. Basándose en su comportamiento, muchos diagnosticaron que padece esquizofrenia paranoide y necesita atención médica urgente, aunque la forma en que algunas personas intentaron ayudarla tampoco parecía muy segura. Por ejemplo, alguien dijo que volaría a Corea, se casaría con ella y la protegería. No, Chip Chan publicó por última vez hace casi un año, por lo que se desconoce si está bien o no. Cuando los usuarios de un sitio de memes llamado ITMND o You're the Man Now Dog vieron una foto extraña de un hombre, pensaron que era solo otro meme. Tenía un texto raro, You Going to Get On It, subido por un usuario llamado Shadow22, el 26 de marzo de 2005. La imagen se volvió viral porque el hombre tenía una apariencia inusualmente desfigurada, pero pronto los usuarios de internet descubrieron que era real. Su nombre era Brian Peppers y probablemente padecía el síndrome de Apert o de Cruzón, que afecta el rostro y el cráneo. Sin embargo, en lugar de empatía, Internet lo convirtió en el centro de crueles memes y rastrearon su foto hasta el registro de delincuentes de Ohio. Brian había sido condenado por imposición sexual inapropiada sin consentimiento. Alguien dijo que la víctima fue una enfermera, mientras que otra versión afirmaba que involucró a alguien menor de edad. En abril de 2005, las tornas cambiaron momentáneamente cuando alguien que decía ser su hermano, Alan Peppers, apareció en WTMND con una larga historia emotiva asegurando que Brian acababa de morir. El objetivo era presentar a Brian Peppers como un hombre inocente. Resultó que Alan nunca existió y la publicación era simplemente un trole. A principios de 2005, esta burla escaló cuando alguien anónimo creó una página de Wikipedia sobre Brian Peppers. En ese entonces, las reglas de Wikipedia eran laxas, así que la página seguía siendo eliminada y recreada una y otra vez. La gente estaba dividida sobre si Brian debería tener una página de Wikipedia, ya que podría causar daño real.
La pelea en internet se puso tan intensa que Jimbo Wales, cofundador de Wikipedia, tuvo que intervenir y bloquear la página para que nunca pudiera recrearse. Incluso prohibió hablar del tema por un año. En 2011, alguien intentó reabrir la página cuando se desbloqueó momentáneamente, pero fracasó, y Brian Peppers murió apenas un año después, poniendo fin a los troles por su propia cuenta. En 2019, un excursionista en Pensilvania encontró una pequeña nota envuelta en plástico colgada de un árbol, pero no era la única. Pronto, estas notas comenzaron a aparecer por todo el condado de Schuylkill, una región minera en el este de Pensilvania. Estaban en todas partes, en senderos, dentro de cajas de cereal, en ropa nueva e incluso en zonas escolares. No había información sobre quién las estaba colocando. Lo aún más extraño eran los mensajes escritos en ellas. Hablaban de sociedades secretas, de JFK y de Oprah mezclados con números y símbolos aleatorios en un tono paranoico. Era como si el autor creyera que grupos ocultos controlaban el mundo, que el gobierno realizaba experimentos secretos, que la gente era monitoreada y que el condado de Schuylkill era parte de ese sistema. Después de 2020, estas notas misteriosas se extendieron a Pottsville, Ashland y Harrisburg. Los usuarios de Reddit comenzaron a compartir fotos e intentar encontrar un patrón, pero no llegaron a nada. Para empeorar las cosas, las notas seguían llegando dentro de paquetes de mantequilla, sobres de miel y dulces. So I poured it out in my bowl, and out comes this paper that was all folded up just like this. La gente se volvió tan paranoica que la FDA tuvo que intervenir para verificar si los alimentos estaban envenenados. Aunque los alimentos resultaron seguros, a finales de 2023 el FBI también se involucró, convirtiendo esto en algo más que un misterio de internet. Las notas parecían escritura personal descontrolada en lugar de un rompecabezas diseñado, como si el autor estuviera registrando una aterradora realidad interior. Según los expertos, parecía que alguien estaba en una crisis de salud mental. Como resultado, la gente en línea comenzó a llamarlo Spooky Schizo, una deformación fonética de esquizofrenia. Finalmente, en 2023, un usuario de Reddit encontró una pista oculta que ponía en duda esa explicación. Una publicación de Reddit de 2015 que mostraba una nota similar encontrada en un vestidor junto con un folleto para un seminario en una logia masónica en Sunbury, Pensilvania. Sunbury está cerca del condado de Schuylkill. El autor de esa publicación admitió que el folleto era real, pero nada pudo vincular directamente la nota del condado con el folleto masónico, más allá de la similitud. Maura Murray, una estudiante de enfermería de la Universidad de Massachusetts Amherst, tuvo una semana misteriosamente agitada a principios de febrero de 2004. Todo comenzó el 5 de febrero cuando consoló a su hermana Kathleen, que se estaba recuperando de una ruptura comprometida. Sin embargo, horas después, la propia Maura se derrumbó en llanto en el trabajo sin ninguna explicación. Pero eso era solo el comienzo. 2 días después, tomó prestado el auto de su padre en una fiesta del dormitorio y chocó contra una baranda. Presa del pánico, llamó a su novio para contarle el accidente. Sin embargo, algo ocurrió en los siguientes 2 días que quedó sin explicación. Como resultado, a mediodía del 9 de febrero, Maura empezó repentinamente a buscar rutas en MapQuest hacia Burlington, Vermont, como si estuviera planeando marcharse. A la 1 de la tarde le envió un correo a su novio diciéndole que no tenía ganas de hablar, y a la 1:24 de la tarde le dijo a su profesor que había habido una muerte en la familia, aunque nadie había muerto. Aún más extraño fue que a las 3:40 de la tarde salió, retiró $280, dejando su cuenta casi vacía, y compró vino y licores. Pero no regresó a casa. En cambio, condujo sola en su Saturn negro y desapareció. Cerca de 4 horas después, su auto fue encontrado estrellado contra un banco de nieve en la ruta 112 en Haverhill, New Hampshire. Un conductor de autobús la vio temblorosa y con frío en la calle, pero ella le rogó que no llamara a la policía, afirmando haber llamado a la asistencia en carretera. Sin embargo, esa empresa no tenía registro de ninguna llamada. Minutos después, cuando la policía llegó a la escena, Maura había desaparecido. Nunca fue vista de nuevo. Su teléfono, tarjetas bancarias y billetera nunca fueron encontrados. En febrero de 2012 apareció un vínculo peculiar con su desaparición. Una cuenta de YouTube llamada 112 Dirtbag subió un video extraño titulado
Feliz aniversario, justo antes del aniversario de la desaparición de Maura. El nombre 112 Dirtbag era imposible de ignorar, coincide con la ruta 112, el lugar exacto donde fue vista por última vez, y el padre de Maura había dicho públicamente en algún momento que su hija pudo haber sido llevada por unos indeseables. Después de ese misterioso video de feliz aniversario, el canal no volvió a publicar nada. Sin embargo, 9 años después, en 2021, 112 Dirtbag regresó de repente con 4 videos que incluían imágenes de la ruta 112, un código de audio que nadie puede descifrar y el más escalofriante de todos, un recibo de hotel de 2 días después de la desaparición de Maura. Hasta hoy nadie sabe quién es este canal de YouTube, pero podría haber un vínculo entre la desaparición de Maura y alguien que se ríe en internet. Alrededor de 2014, una cuenta misteriosa llamada Master apareció en foros oscuros como Death Addict y 4chan, publicando extrañas fotos médicas que parecían reales. Al principio, la gente pensó que era solo otra cuenta de contenido perturbador, pero esa percepción cambió cuando los usuarios notaron al mismo hombre enmascarado en cada imagen, usando guantes quirúrgicos largos y ropa de cirujano. Pronto fue conocido como Dr. Guantes. La primera imagen provenía de una morgue real de hospital. Se veía al Dr. Guantes sosteniendo fetos prematuros, posando con restos humanos e incluso mostrando órganos humanos sobre una sartén de cocina. Pero las cosas se pusieron más oscuras cuando subió fotos de pacientes menores de edad en estado crítico, conectados a respiradores en camas de hospital. En varias imágenes, sus manos enguantadas cubrían sus caras o narices, como si bloquearan su aire. El conjunto más perturbador, llamado las fotos de la oficina, mostraba a una joven menor de edad en lo que parecía un hogar privado. El Dr. Guantes la jalaba del cabello y forzaba su cabeza hacia su cuerpo, lo que demostraba que ya no se trataba de un entorno hospitalario. En el fondo se veía una laptop HP Stream profesional lanzada en 2014, lo que confirmaba que las fotos eran actuales y no engaños antiguos. Los investigadores de internet comenzaron a crear un perfil de él. Por las imágenes, parecía ser un hombre blanco, corpulento, de entre 30 y 45 años. Tenía manos pequeñas y usaba guantes talla 6, lo cual es inusual en hombres adultos. También tenía acceso a morgues, unidades de cuidados intensivos y habitaciones privadas, lo que descartaba al personal hospitalario ordinario. Un punto de inflexión llegó cuando una manta de bebé con estrellas naranjas y un logotipo de elefante de sus imágenes fue rastreada hasta los hospitales Dignity Health del sur de California, específicamente el Glendale Memorial. Una credencial incluso tenía un nombre, Edwin Ballins, pero resultó que ese empleado no existía y la credencial era falsa. Más tarde, algunas fotos mostraban ambas manos del sujeto en el encuadre, lo que indicaba que había alguien más involucrado. Así que el Dr. Guantes podría no ser una sola persona, pero quién era y qué tipo de horror perpetraba nunca ha sido revelado. En febrero de 2022, un explorador urbano del canal Beanbag Adventures caminaba por un camino de tierra en la China rural cuando encontró inesperadamente un edificio abandonado. Los locales lo llamaban el laboratorio, pero nadie sabía para qué había sido usado. Pensando que podría ser un blog exclusivo, caminó hacia el edificio, pero fue golpeado por un fuerte olor ácido y una sensación de ardor. El explorador siguió adentrándose en el edificio siguiendo el olor, y fue entonces cuando las cosas se convirtieron en una pesadilla. Llegó a una gran piscina llena de un líquido verde espeso, y dentro había múltiples cuerpos pequeños con forma de niños. Algunos parecían hinchados, otros a medio derretir, pero el explorador dijo que eran utilería de película. Aún así, estaba visiblemente aterrorizado por el ambiente, lo que lo llevó a salir corriendo y vomitar inmediatamente. Cuando el video se difundió por internet, algunos preguntaron si eran solo accesorios de goma, ¿por qué estaban hundidos en ácido y derritiéndose así? Esa pregunta no tuvo respuesta en ese momento, pero 10 meses después, el 26 de diciembre de 2022, el explorador regresó al lugar, solo para encontrar la piscina cubierta con una lona rodeada de botellas, tubos y ropa de niños. Sin embargo, la lona no podía ocultar el verdadero horror que había debajo, porque a través de un agujero en ella, el explorador pudo ver huesos reales, cráneos, costillas y caderas. Esta vez no fingió que eran utilería. Aterrorizado, abandonó el lugar, solo para regresar unos días después, y lo que descubrió era mucho peor: frascos con fetos dentro, pilas de huesos y bolsas llenas de restos humanos, tanto de adultos como de personas jóvenes. Pero después de ese blog, Beanbag Adventures desapareció de repente y su canal también. Días después volvió, pero todos los videos del laboratorio fueron eliminados. El explorador también se comportó como si nada hubiera sucedido, lo que hizo que el misterio, ya de por sí sin resolver, se volviera aún más oscuro.
Era mayo de 1997 cuando Shauna Maynard terminó su graduación con el sueño de dedicarse a la moda y la libertad, pero en diciembre, cuando su madre no le dio permiso para ir a una fiesta, Shauna abandonó su hogar, se mudó a Las Vegas y cortó lazos con su familia. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado en los meses siguientes. Al principio se mudaba entre apartamentos cerca del Boulevard Las Vegas y la avenida Owens, viviendo con mujeres y sus hijos. Los cuartos estaban abarrotados con 8 o 9 personas. Shauna trabajaba en un restaurante y luego cuidaba niños para sobrevivir, pero la gente a su alrededor solía acosarla por su apariencia. Como resultado, el 21 de abril de 1998 a las 2 de la mañana, Shauna llamó a una amiga llorando y dijo que su compañera de apartamento iba a hacerle daño por un problema en el departamento, aunque nunca aclaró de qué se trataba. Como la amiga no podía ir a buscarla, le dijo a Shauna que corriera al casino Silver Nugget, cercano donde le enviarían un taxi. Cuando la compañera vio a Shauna angustiada, se ofreció a llamar el taxi ella misma, lo cual Shauna rechazó y salió del apartamento sola, pero nunca llegó al casino. En cambio, a las 3 de la mañana, un oficial de la policía de Las Vegas escuchó disparos cerca del Boulevard Decatur y Blue Diamond Road, a 15 millas de su apartamento. Y a las 6 de la mañana, 2 conductores encontraron el cuerpo de una mujer en el desierto. Era Shauna Maynard. Había sido golpeada con una pistola, perseguida y disparada múltiples veces, incluso en el rostro. No tenía bolso, billetera ni teléfono. Incluso su apartamento había sido vaciado de todas sus pertenencias. Sus compañeras dijeron que estaban dormidas y una pareja fue vista cerca en una camioneta Ford o Chevrolet de los años 50, marrón y con guardabarros redondeados. Sus nombres nunca fueron dados a conocer y nunca hubo arrestos. La familia de Shauna creyó que fue asesinada por rechazar a alguien, pero la verdad real era diferente y salió a la luz en abril de 2015 cuando algo aterrador ocurrió en línea. Un usuario anónimo en el tablero BB de 4chan afirmó ser un asesino en serie, publicó fotos de mujeres muertas y retó a los usuarios a adivinar sus nombres. Uno de los nombres sugeridos fue Shauna Maynard, ya que algunas fotos se le parecían, pero todo el hilo desapareció en menos de 20 minutos. También subió una imagen de un hombre enmascarado sosteniendo un arma con un mensaje misterioso. I will be back in a month to finish our game. Pero nunca regresó. La policía también dijo que las fotos probablemente eran un engaño, pero nadie sabe cuál es la verdad. Otto Warmbier era un estudiante universitario de 21 años de Ohio, al que le encantaban las aventuras, así que reservó un viaje de año nuevo a Pyeongchang con Young Pioneer Tours en diciembre de 2015. Sabía que Corea del Norte era peligrosa, pero el tour se vendía como seguro y divertido. Al llegar el día 29, incluso celebró la Nochevieja en la plaza Kim Il-sung, pero algo ocurrió en las horas siguientes porque el grupo de viaje regresó al hotel pasada la medianoche y Otto no lo hizo. Solo a las 4:30 de la mañana. Su compañero de habitación lo encontró dormido y nadie sabía dónde había pasado la mayor parte de la noche. Sin embargo, pronto lo descubrirían al día siguiente en el aeropuerto. Al escanear su pasaporte, soldados lo arrestaron por un delito. 2 meses y medio después fue llevado a juicio. Duró solo 1 hora. Un juicio tan corto solo podía significar una cosa: el veredicto ya estaba decidido. Como evidencia, la policía presentó un video de cámara de seguridad donde se veía a un hombre quitando un cartel de propaganda de Kim Jong-un de la pared de un hotel. Los fiscales afirmaron que debía ser Otto, a pesar de que el rostro no era claro, y así fue como Otto fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Sus compañeros de viaje dijeron que la marca de tiempo del video de seguridad era incorrecta, pero nadie les hizo caso. De hecho, el video fue transmitido el 18 de marzo de 2016 para que el mundo lo viera. Otto estuvo encerrado durante meses sin ningún contacto, y Corea del Norte nunca reveló dónde estaba, pero las cosas cambiaron en junio de 2017, cuando Otto fue finalmente liberado después de solo 17 meses de detención. Llegó a casa inconsciente, incluso sus padres apenas lo reconocieron. Cuando fue llevado a una revisión médica, los médicos dijeron que su cerebro había sufrido una pérdida masiva de oxígeno. Finalmente, Otto murió 2 días después, en 2017, pero nadie pudo probar qué había ocurrido dentro de Corea del Norte, por lo que su muerte se convirtió solo en un arma política. Estados Unidos lo calificó de asesinato, pero como la evidencia médica es poco clara, el argumento nunca se sostuvo, y la historia de Otto quedó como un misterio para siempre.
A mediados de los 2010, los usuarios de Reddit solían hablar de un canal de YouTube llamado Rotted Riley por su escalofriante contenido. Mostraba un cadáver real en un ataúd descomponiéndose lentamente en videos estilo transmisión en vivo de larga duración. En la primera subida, la mujer parecía normal, de unos 20 y tantos años, con cabello rubio, usando un collar con la letra R y con los ojos cerrados. A medida que los videos avanzaban, su cuerpo fue decayendo. Las miniaturas mostraban su piel oscureciéndose, rompiéndose y siendo consumida por insectos. Curiosamente, los videos originales solían tener solo 1 o 2 reproducciones en YouTube, lo que significa que casi nadie los veía. Aún así, los usuarios de Reddit los discutían no solo por el contenido, sino también por el mensaje fijado en cada transmisión. Don't wake up Riley, she's sleeping. La transmisión solía dejarse reproduciendo en segundo plano como ruido de fondo, hasta que un día se escuchó un fuerte golpe, pero nada parecía haber cambiado en el video, así que los espectadores lo ignoraron. Pero para sorpresa de todos, poco después los ojos de Riley se abrieron, su cabeza giró y como resultado la piel de su cuello se desgarró con el movimiento, seguido de un grito. Los espectadores no podían creer lo que acababan de ver. Los chats se llenaron de teorías, pero la gente se dio cuenta de que había presenciado algo mucho más oscuro cuando el canal publicó un único mensaje críptico. Someone woke her up. Después de eso, la transmisión fue cerrada de inmediato, y al día siguiente el canal desapareció para siempre. Más tarde, la mayoría asumió que era un engaño hasta que apareció un detalle, un reporte de persona desaparecida de 2014 que mencionaba a una mujer rubia de unos 20 y tantos años que usaba un collar con la letra R y que seguía desaparecida. Su nombre era Riley Ashcraft. Esta es Kate Yap, una popular creadora de mukbang en YouTube con 1,75 millones de suscriptores. Su sello distintivo era comer grandes cantidades de mariscos y pescado crudo en cámara, pero lo que intrigaba más a sus seguidores era que nunca hablaba y siempre usaba mascarilla. Algunos observadores también notaron que siempre comía como alguien que realmente había estado pasando hambre. Al compararla con otros creadores de mukbang, la diferencia era clara. Desde ese punto, los espectadores comenzaron a encontrar pistas extrañas en sus videos. Cuando golpeaba un tazón en un ritmo extraño, la gente lo interpretó como una señal, y algunos creyeron que era código Morse para necesito ayuda. Incluso en los subtítulos encontraron 4 líneas sospechosas que decían: Still alive, my friends. You can see to my smile. Everything is okay for me. Look at me. Are you really thinking I am forced to eat? Prawn, just smaller than giant shrimps and easier to eat because I removed the skin. Tomando la primera letra de cada línea, los espectadores formaron la palabra help, que en inglés significa ayuda. Algunas personas incluso identificaron una voz apagada dando órdenes desde detrás de la cámara. Como resultado, muchos realmente pensaron que Kate estaba detenida en algún lugar y pedía ayuda en secreto. Si bien ninguna de estas afirmaciones tenía evidencia sólida, había algunas señales cuestionables. Kate tenía moretones en los brazos, cortes en los labios y piel inflamada. Incluso su estilo de mukbang era peligroso. En su primer video comió 5 kilogramos de salmón con los ojos vendados. En otro se le cayó un diente, pero siguió comiendo. Sin embargo, Kate negó todos los rumores, afirmando que las marcas eran por el sol y heridas en los labios comunes. Pero la gente notó algo inquietante incluso en esas respuestas. Las escribía en tercera persona. La preocupación se convirtió en pánico cuando dejó de subir videos después del 10 de noviembre de 2019. Eso llevó a la youtuber Tori Akinlo a investigar qué había pasado con Kate, pero solo encontró una botella de Coca-Cola francesa y una foto de Facebook que sugería que Kate era francesa, nada más. Más tarde, Kate Yap regresó y volvió a publicar, demostrando que estaba viva, pero su identidad real y paradero siguen siendo un misterio. Para robar tumbas. A principios de los años 90 circulaba un extraño VHS casero llamado Grab a Ring for Morons, pero nadie sabía quién lo había hecho ni de dónde venía. El video solo mostraba a un joven llamado Anthony hablando directamente a la cámara, pero lo preocupante era el contenido. El chico estaba dando un tutorial sobre cómo desenterrar tumbas, robar restos humanos y apoderarse de objetos de los muertos para venderlos. El video era parte de un set de 4 cintas llamado Ensuring Your Place in Hell, y las otras se titulaban Mortuary of the Dead, Cooking with Hawk Vodka y Exploding Varmints. Sin duda, el de robo de tumbas era el peor de todos. Las cosas se vuelven aún más perturbadoras cuando advierte sobre no dejar testigos. If you have to knock them out so that way they think it's a dream.
Su tono extrañamente calmado al explicar todo esto lo hacía inquietante, aunque el video no mostrara nada gráfico. Pero todo tomó otro rumbo cuando algunas personas intentaron descubrir quién era realmente. Al final del video, Anthony había mencionado a 3 amigos, Gino, Taco y Puy, usando solo sus nombres de pila, y reveló que su próximo objetivo era la tumba de Houdini en Queens, Nueva York. Trend, we will keep doing it for the fun, and our next big hit is Houdini. Pero nadie pudo encontrarlo jamás. Muchos creyeron que era Anthony Casamassima, quien también había robado artefactos de cementerios, pero el Anthony Casamassima real era mucho mayor que el joven del video y no se parecía en nada a él. Otra teoría vincula el video con Ricky Kasso, quien asesinó a su amigo adolescente Gary Lauwers en 1984 y que también había sido arrestado por robo de tumbas. Pero esa teoría tampoco pudo respaldarse con evidencia oficial. Algunos señalaron un misterioso libro de 1987 llamado Say You Love Satan, que describía la venta de cráneos en Greenwich Village, y algunos de los diálogos del video suenan casi idénticos al libro, pero esta pista también se perdió a mitad del camino. Lo único cierto es que el video fue hecho en 1987 o después, porque en el fondo se puede ver el cassette de Evil Dead 2. Fuera de eso, nadie ha descubierto nunca quién era realmente Anthony. Estos 13 misterios tienen algo en común. Ninguno tiene una respuesta definitiva. Alguien, en algún lugar, sabe exactamente lo que pasó y eligió no decirlo. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte del abismo. Así que dale like a este video, suscríbete y activa la campana para que no se te escape ninguno. Y dime en los comentarios cuál de estos casos te dejó más perturbado, porque quiero leerlos todos. Nos vemos en el próximo, si te atreves.